Métodos para simplificar una fracción. Hay dos métodos. En el primer método, para simplificar una fracción, se va dividiendo el numerador y el denominador entre el mismo número. Este número entre el que se divide debe de ser un divisor exacto y se repite el procedimiento hasta que se llega a la fracción que ya no se puede simplificar. Por ejemplo, 14/28. Este primer método nos dice, se va dividiendo el numerador, que es 14, y el denominador entre el mismo número. Y ese número debe de dividirlos exactamente tanto al numerador como al denominador. Vamos a revisar si se puede dividir entre 2. 14 entre 2 nos da a 7 exacto. 28 entre 2 nos da a 14 exacto. Una fracción simplificada de 14/28 es 7/14. Si queremos seguir simplificando, porque aquí nos dice que el procedimiento se repite hasta que se llega a una fracción que ya no se puede simplificar. Vamos a revisar si 7/14 todavía se puede simplificar. Si queremos sacar mitad, no se puede sacar mitad del 7. 7 no es divisible entre 2. 14 sí, pero 7 no. Nos damos cuenta que 7 es un número primo. No va a aceptar simplificación, o sea, división exacta ni entre 3, ni entre 4, ni entre 5, solamente entre el mismo. Si podemos dividir el numerador y también el denominador entre 7, la podemos simplificar más. Si el denominador no es divisible exactamente entre 7, pues ya no se puede simplificar y se queda así. 7 entre 7 nos da 1 y 14 entre 7 nos da 2. Entonces la fracción más simplificada de 14/28 es 1/2. Algo muy importante que tenemos que recordar es que cuando simplificamos una fracción, la razón, es decir, el cociente, no cambia. Si ustedes dividen 1 entre 2, 1 entre 2 no nos alcanza, ponemos un punto decimal, agregamos un 0, ponemos el punto decimal arriba, 0 enteros, 10 entre 2 es a 0.5, 0.5. La razón de esta fracción, es decir, el cociente, es 0.5. Si ustedes dividen 14 entre 28, también les da 0.5. Y si dividen 7 entre 14, también les da 0.5. Es decir, la razón, el valor decimal de la fracción no cambia. El segundo método para simplificar una fracción es cuando obtenemos el máximo común divisor del numerador y del denominador. Ya que tenemos el máximo común divisor, el numerador y el denominador, se divide entre el máximo común divisor y se obtiene directamente la fracción más simplificada. Vamos a ver a detalle primeramente el primer método con ejemplos y ejercicios. Y posteriormente de entender bien el primer método, vamos a aprender a obtener el máximo común divisor para directamente de una fracción poder sacar la fracción más simplificada, la más sencilla. De aquí llegar directamente a la fracción más sencilla. Para ver de manera más detallada el primer método de simplificación de fracciones, vamos a ver 3 ejemplos. Y aquí tenemos un resumen del método. Primero hay que obtener un divisor exacto del numerador y el denominador. Ya que tengamos ese divisor exacto, dividimos el numerador y el denominador entre ese divisor y nos da una fracción simplificada. Generalmente primero se divide entre 2 las veces que se pueda. Después se divide entre 3, después entre 5, después entre 7, después entre 11, es decir, entre cada número primo, hasta que lleguemos a una fracción que ya no se puede simplificar, que sea la fracción más simplificada. Nuestro primer ejemplo es 56 entre 72. Vamos a verificar si se puede dividir primero entre 2. 56 entre 2, o sacar mitad, como se les haga más fácil. 2 por 2, 4, nos sobra 1, 16 entre 2 a 8. Es 28. Si admite mitad. Y 72 entre 2
7 entre 2 a 3, 3 por 2, 6 para 7, 1. Se baja el 2, 2 entre 2 a 6. Si admite división exacta en los dos. 56 entre 2 o mitad es igual a 28 36avos. Entonces, aquí ya tenemos una fracción simplificada. Sin embargo, esta fracción vamos a revisar si se puede seguir simplificando, porque el procedimiento se repite o se puede repetir según el ejercicio que estés haciendo hasta que la fracción ya no admita mayor simplificación. 28. Si lo dividimos entre 2 es una división exacta y 36 entre 2. 28 entre 2 es exacto sí y nos da 14. 36 entre 2 es exacto sí y nos da 18. Vamos a volver a tratar de dividir entre 2 o sacar mitad, que también le pueden llamar sacar mitad. 14 entre 2 nos da a 7. 18 entre 2 nos da a 9. Ya sacamos mitad una vez, 2 veces y 3 veces. La fracción que nos queda tenemos que revisarla para no trabajar de más. El 7 no admite mitad, el 9 tampoco. Tercera, el 7 no admite tercera, el 9 sí. Nos damos cuenta que el 7 es un número primo, solamente se puede dividir entre sí mismo, pero el 9 no es divisible entre 7. En este caso, 7 novenos es la fracción más simplificada que podemos obtener de 56 72avos. Esta fracción ya no se puede simplificar. Este es nuestro resultado. Siguiente ejemplo, 22 14avos. Vamos a intentar sacar mitad, numerador y denominador. 22 entre 2, si es exacto y nos da 11. 14 entre 2, si es exacto y nos da 7. Y llegamos a la fracción de 11 séptimos. 7 es número primo y 11 es número primo. 11 séptimos es la fracción más simplificada y ya no se puede seguir simplificando. Tercer ejemplo, 84 entre 108. Vamos a intentar sacar mitad, es decir, dividir entre 2 numerador y denominador. 84 entre 2 es igual a 42, si es exacto. 108 entre 2 es igual a 54, si es exacto. Ya obtuvimos una fracción simplificada, vamos a intentar seguir simplificando. Vamos a volver a dividir entre 2. 42 entre 2 es igual a 21, si es exacto. 54 entre 2 es igual a 27. En nuestra siguiente fracción vamos a intentar dividir, ya no entre 2, porque 21 y 27 no admiten división exacta entre 2. Para que un número acepte mitad, tiene que acabar con un número par. Vamos a intentar con el siguiente número, que es 3, es decir, sacar tercera. 21 entre 3 es igual a 7, si es exacto. 27 entre 3 es igual a 9, y si es exacto. Y también llegamos a una fracción que ya no se puede simplificar más. Hay dos consideraciones que tenemos que tomar en cuenta para llegar a la simplificación más sencilla de una fracción con menos procedimiento. La primera consideración es que podemos visualizar cuando el numerador y el denominador son múltiplos uno del otro. Por ejemplo, 9 entre 81. Para no irnos dividiendo entre 2, las veces que se pueda, entre 3, entre 5, entre 7, etc. Podemos decir 9 es múltiplo de 81. Entonces voy a dividir directamente entre 9, numerador y denominador. 9 entre 9 nos da 1 y 81 entre 9 nos da 9. Y llegamos ya rápidamente a una fracción simplificada. También podemos revisar si 25 entre 125 es múltiplo uno del otro. Es decir, podemos revisar si 125 es exacto entre 25.
25 entre 25 nos da a 1 y 125 entre 25 nos da a 5. Llegamos a una fracción simplificada de manera más rápida. Otro caso es 80 entre 20. Si lo hiciéramos de la forma convencional, irnos dividiendo entre 2 las veces que se pueda y después entre 3 las veces que se pueda, etcétera, pues nos va a dar un procedimiento más largo. Sin embargo, si podemos visualizar que 20 es múltiplo de 80, podemos decir que podemos dividir entre 20 numerador y denominador. 20 entre 20 nos da 1 y 80 entre 20 nos da a 4. En este caso, como el numerador es mayor, nos da un número entero. Y en estos dos casos, el denominador es mayor, nos da un número fraccionario. Esa es la primera consideración. La segunda consideración es visualizar cuando el numerador y el denominador se pueden dividir entre un número más grande. En vez de ir dividiendo entre 2, entre 2, entre 3, entre 5, entre 7, etcétera, podemos decir rápidamente 30 entre 150, nos damos cuenta que se puede dividir entre 10, arriba y abajo. Dividimos entre 10 numerador y dividimos entre 10 el denominador. Y nos quedan 3 quinceavos. Y aquí seguimos dividiendo y digo, bueno, aquí mitad no se puede, entre 2 no se puede porque es número impar. Puedo intentar dividir entre 3 numerador y denominador. 3 entre 3 me da 1 y 15 entre 3 me da a 5. Entonces, dividiendo entre un número más grande, nos evitamos el procedimiento de dividir entre 2, entre 5, etc. El siguiente ejemplo, 100 entre 2. 100 entre 2 nos damos cuenta que tiene 2 ceros el numerador y 2 ceros el denominador. Podemos dividir entre 100. $100 entre 100 nos da a 1, 200 entre 100 nos da a 2. Y llegamos a la fracción simplificada de manera rápida. No importa si no te das cuenta el número más grande. A lo mejor dices, bueno, pues aquí puedo dividir entre 20 y me queda 50 y me queda 100. Pero te puedes evitar procedimientos si encuentras un divisor exacto mayor. Aquí lo importante es tener en cuenta siempre que el número entre el que vas a dividir el numerador y el denominador tiene que ser el mismo, entre 100 y entre 100, entre 25 y entre 25. No podemos dividir el numerador entre un número y el denominador entre otro. Y el último ejemplo, que si lo hiciéramos de manera convencional sería entre 2 y entre 2. Después entre 2 y entre 2. Vamos a intentar dividir entre 12 y entre 12. 12 entre 12 nos da 1 y 288 entre 12 nos da 24. Pasamos a hacer ejercicios de simplificación de fracciones utilizando el primer método, que es el que ya vimos.